Sí, doctor, sí, sí la escuchamos. Gracias. Bien, hoy día vamos a hablar de la inmunidad innata, la primera parte, y se llama, entre paréntesis, dice respuesta inmediata. Bueno, la inmunidad innata la vamos a dividir en dos, ¿no? Respuesta inmediata, que es esta, y una respuesta inducida, que va a ser la siguiente clase. ¿A qué nos referimos con eso? Al tiempo, ¿no? Al tiempo cronológico en el que se van a ir activando cada una de estas dos respuestas. Pero vamos a empezar con Mark Twain, ¿no? Ya muchos de ustedes a primera vista lo reconocerán. Mark Twain, y una frase, dice, el mundo no te debe nada, estaba aquí primero. ¿No? Bueno, con eso quiero empezar porque vamos a acordarnos que la inmunidad innata ya estaba aquí antes de que los humanos llegaran a la Tierra. Ya la inmunidad innata está en las plantas, en los insectos, en todos los seres pluricelulares. ¿Ya? Solamente la inmunidad adaptativa es la que aparece ya en los vertebrados posteriormente. Así que la inmunidad innata estaba aquí mucho antes de nosotros y mucho antes inclusive de los reptiles. Entonces estamos dividiendo esta respuesta inmune, como hemos dicho, la inmunidad innata. Hoy día vamos a hacer la clase que dice 1.1, inmunidad innata inmediata. La siguiente clase va a ser inmunidad innata inducida. ¿Cuál es la diferencia? Que esta inmediata, su nombre mismo lo dice, empieza a activarse inmediatamente. Un germen o un patógeno ingresa, atraviesa la piel o una mucosa o cualquier epitelio. En cambio, la inducida tarda al menos 4 horas en responder. ¿Sí? O sea, un poquito demora. Acá hay un lapso de 4 horas. Vamos a ver entonces qué pasa en las primeras 4 horas. Y con hoy y con el siguiente jueves vamos a terminar la inmunidad innata y después vamos a pasar el resto del curso casi en la inmunidad adaptativa, que es lo que mejor se ha comprendido, pero es súper importante hacer la inmunidad innata porque esta inmunidad adaptativa depende un montón de la inmunidad innata, ¿no? Cuando se activa la inmunidad adaptativa le manda señales a la inmunidad innata para que se refuerce. Entonces, si entendemos todo esto muy bien, va a ser mucho más fácil para nosotros hablar después en inmunidad adaptativa. Y veamos esta lámina, dice, aquí están los dos tipos de inmunidad innata. La inmunidad innata inmediata, ¿no? Y la inducida. Entonces decimos en la inmediata es de 0 a 4 horas. ¿Qué pasa? Primero el patógeno invade los tejidos y prolifera o intenta proliferar. Ya, por ejemplo, rompe la mucosa digestiva o rompe la mucosa respiratoria e intenta proliferar. En ese momento el patógeno es reconocido por las moléculas efectoras solubles, que por ejemplo el complemento, que vamos a hablar ahora, y las células efectoras residentes. ¿Cuáles son las residentes? Son los macrófagos, ¿sí? Los macrófagos y los mastocitos son residentes, pero aquí vamos a hablar específicamente de los macrófagos. Si esto va bien, el patógeno se elimina y ahí nomás termina todo, se repara el daño tisular que es mínimo o casi nulo y ni nos damos cuenta. Pero si esta respuesta innata inmediata no logra eliminar el patógeno, dice el patógeno no se elimina, se procede con la respuesta inmunitaria innata inducida. Esta respuesta inmunitaria innata inducida arranca acá, cuando el patógeno invade los tejidos y prolifera. Entonces, sigue proliferando, se empiezan a activar las células residentes. O sea, miren, acá arriba dice, las células efectoras residentes empiezan a hacer algo al inicio, pero acá se activan. Sí, acá los macrófagos se van a activar. Y al activarse, convocan a otras células para que vengan, a los neutrófilos, ¿no? Convocan a los eosinófilos, a otras células, y se inflama el tejido, puede haber fiebre, y se da la respuesta de fase aguda. Si todo esto de acá logró atacar al patógeno, nos curamos y se repara el daño. Pero si no se elimina, nos vamos hacia aquí abajo, que yo lo he cortado, y aparece la inmunidad adaptativa. Así que tenemos esto, 0 a 4 horas, y 4 horas a 4 días. Así que fácil, ¿no? Acordarse con una pequeña regla de los 4. Inmunidad innata inmediata, 0 a 4 horas. Inmunidad innata inducida, 4 horas hasta 4 días. Y la inmunidad adaptativa aparecerá más de 4 días, ¿no? Más adelante, después de 4 días que el patógeno ingresa. Entonces tenemos lo primero que se va a encontrar el patógeno son las barreras físicas, la piel y el epitelio mucosos. No vamos a ahondar mucho en esto, ¿no? Además de ser toda una barrera, la piel y los epitelios secretan péptidos antimicrobianos. Ya nuestro propio sudor tiene péptidos antimicrobianos.
La grasa que secretamos todos los días y que nos quitamos con las duchas que nos vamos dando periódicamente tienen péptidos antimicrobianos. Pero obviamente nosotros al ducharnos, además de eliminar esos péptidos, eliminamos microbios, restos de microbios y otro tipo de cosas, ¿no? Y después de esto, otra barrera que nos protege mucho es la microbiota. Hemos visto la clase pasada. Hay un montón de microbios por cada célula humana. Miren, por cada una célula humana en nuestro cuerpo hay 10 bacterias intestinales. Solo nuestro intestino, solo las bacterias de nuestro intestino nos sobrepasan en un rango de 10 a 1. O sea, hay 10 bacterias intestinales por cada una célula humana de cualquier parte de nuestro cuerpo. Así que ustedes podrían imaginarse que nosotros somos no sé, pues estamos cargadísimos de bacterias, más bacterias que células humanas. Transportamos bacterias. Una cosa importante es que los fetos no tienen bacterias comensales, o sea, los fetos son estériles. Y cuando nacemos, empezamos recién a colonizarnos de bacterias, ¿no? Las bacterias del canal vaginal de la madre, las bacterias, y en unos días o unas semanas adquirimos las bacterias de nuestros padres, de nuestros hermanos, de nuestra familia, de nuestras mascotas. ¿Sí? Así que todo eso contribuye a que tengamos nuestra microbiota. Las bacterias comensales colonizan mejor las mucosas que la piel. Por eso es que el intestino, ¿no? El intestino es un lugar interesante para las bacterias comensales, más que la piel, y a pesar de que en la piel también tenemos bacterias, pero en los intestinos hay mucho más, y en general las mucosas son mucho más interesantes para la microbiota. Aquí están las barreras físicas. Las barreras físicas nos dan una protección mecánica, una protección química y una protección microbiológica. La protección mecánica son las células epiteliales están muy unidas, bien estrechamente unidas, en toda la piel y en las mucosas. Hay un flujo longitudinal de aire o de líquido, ¿no? Movimiento de, por ejemplo, en los pulmones, los cilios que baten hacia arriba y van subiendo el moco poquito a poco hasta que lo deglutimos y ni nos damos cuenta, ¿no? Las lágrimas o cilios nasales en ojos, nariz. ¿Y cuál es la barrera química? La piel tiene ácidos grasos que hace que se sirva pues como un medio hostil para muchas bacterias. Y además elimina la piel péptidos antimicrobianos. El intestino, por ejemplo, el estómago tiene pH bajo, el resto del intestino tiene enzimas antimicrobianas o péptidos antimicrobianos, que vamos a ver un poco de esto. Los pulmones tienen surfactante, que también es antimicrobiano, y también secretan péptidos antimicrobianos. Y ojos, nariz, cavidad oral, tienen enzimas antimicrobianas de la lágrima, saliva y péptidos antimicrobianos. Y aquí abajo está nuestra barrera microbiológica, ¿no? Nuestra microbiota en todos, en la piel, en el intestino, en los pulmones y en las vías respiratorias altas. Los patógenos que nos atacan pueden ser extracelulares o intracelulares. Aquí a la izquierda tienen ustedes un macrófago, por ejemplo, y tienen patógenos extracelulares, bacterias, virus, parásitos y hongos. Algunos se van a quedar en el extracelular, ¿no? Por ejemplo, muchas bacterias se quedan afuera, muchos hongos también, muchos parásitos. Los virus por lo general tienen que entrar a otras células, ¿no? Para replicarse. Pero bueno, hay patógenos extracelulares y hay patógenos que también son intracelulares. Vean, esta bacteria se ha trasladado al intracelular, un endosoma, ¿no? Por ejemplo, el bacilo de Koch de la tuberculosis vive dentro de nuestros macrófagos, ¿no? Ahí está metido, dentro de algunas otras células. Resiste al ambiente ácido que crea estas células. Hongos intracelulares también hay, ¿no? Parásitos intracelulares, por ejemplo, no sé, la leishmania, no sé, ¿no? La malaria. Y bueno, y los virus ya saben que no están. Acá hay una diferencia interesante, miren. Mientras las bacterias, los hongos y los parásitos suelen estar dentro de unos endosomas o protegidos o rodeados por membrana, los virus suelen tomar por asalto el citoplasma, ¿no? Y ahí están libres en el citoplasma, ven que no están rodeados por membranas. Eso es muy interesante y muy importante, porque vamos a necesitar un mecanismo que reconozca estos virus, ¿no? A estos de acá también van a tener sus mecanismos que lo vamos a ver en la siguiente clase. Entonces, los patógenos extracelulares de fuera de las células son accesibles a las moléculas solubles del sistema inmunitario. Por ejemplo, el complemento. ¿Sí? Estos patógenos de acá afuera son accesibles al complemento o a este macrófago también son accesibles. La estrategia entonces para atacar a patógenos, bueno,
para los patógenos extracelulares, para esto la estrategia sería destruirlos con, ¿no?, antibacterianos naturales o con fagocitosis. ¿Y cuál sería la estrategia para atacar a patógenos intracelulares? Es destruir a la célula. ¿Cómo yo ataco estos patógenos que están metidos? Fácil, dice mi sistema inmunitario, no se hace bolas, destruye toda esta célula y listo, muerto el perro, se acabó la rabia, dicen, ¿no? Los patógenos intracelulares generalmente son extracelulares en algún momento, ¿sí? Al inicio de la infección o cuando logran cumplir algún ciclo, rompen a esta célula y se van a liberar para ir a meterse a otras células. Entonces, en algún momento son extracelulares y ahí también la inmunidad innata puede atacarlos. Vamos a hablar del sistema del complemento en la respuesta inmediata. Miren, el complemento ya ustedes lo han escuchado, lo han leído, por ahí lo han visto, ¿no? El complemento es un grupo de proteínas que, bueno, en algunos lugares dicen que es una cascada de proteínas, una cascada de enzimas, ¿no? Una enzima va activando a la otra y se puede activar de manera precipitada y sin fin. Pero el complemento actúa en varios tipos de respuesta. Ahora solo vamos a estudiar la respuesta inmediata en el complemento. Vamos a ver esto. Cosas que hace el complemento cuando se activa. Cuando el complemento se activa, todavía no estamos describiendo el complemento. Estas tres cosas de acá tienen que quedar bien clarito, ¿eh? Si ustedes entienden esta diapositiva, yo estoy contento ya, porque ya han entendido lo que hace el complemento. Cuando el complemento se activa, primero se une y marca la superficie de los patógenos para su destrucción. Eso se llama opsonizar, ¿sí? Los opsoniza a los patógenos, los marca. Se pega encima de los patógenos y los patógenos quedan marcados para ser reconocidos por las células del sistema inmune. ¿Qué más hace el complemento? Atrae a las células de la inmunidad. O sea, no solamente marca a los patógenos, sino que además atrae, actúa como quimiosina, atrae a los polimorfonucleares, o sea, a los neutrófilos, atrae más macrófagos hacia esa zona donde hay patógenos. Y no se queda ahí el complemento. Además de pegarse en la superficie, o sea, de opsonizarlos o de atraerlos, actuar como quimiosina, también crea agujeros en las membranas de los patógenos. Porque el complemento, toda esa cascada que se va desarrollando poco a poco, construye algo llamado complejo de ataque de membrana. En inglés, MAC, ¿no? Membrana, ataque complejo. En inglés, complejo de ataque de membrana. Membrane Attack Complex. Y los mata. ¿Qué cosa es este complejo de ataque? Hace huecos en la membrana de los patógenos y los mata. Vamos a tener una lámina de cada uno, miren. Los opsoniza. Aquí está, el patógeno en anaranjado. El complemento se ha activado y lo ha opsonizado. Una vez que está opsonizado, vean acá que un macrófago tiene receptores exactos para este complemento, para este pedazo de complemento. Así que este macrófago ya puede reconocer esta bacteria. ¿Sí? Y ojo, grábense esto, ¿ah? Grábense esto, C3b. Esta es la parte del complemento que opsoniza a los patógenos. C3b, C3b, C3b. ¿Ya? Segundo, quimiotaxis. Cuando el complemento se activa, el complemento se rompe. O sea, las moléculas o las proteínas del complemento se van rompiendo en dos fragmentos. Todas las moléculas se van rompiendo en dos fragmentos. Uno de los fragmentos opsoniza, aquí está de nuevo C3b. Hace un rato en la lámina anterior hemos visto el C3b. Está opsonizando al patógeno, ¿ves? Está pegando en la superficie. Y la otra porción, que es C3A, obviamente, si esto es C3b, este es C3A, ¿no? O sea, el complemento C3 se divide en C3A y C3b. Así se divide en complemento A y B. El A se queda flotando y actúa como quimiosina para esta célula, o para el neutrófilo, para otras células también, ¿ya? O sea, es atraído por el gradiente de concentración de C3A, ¿no? Hacen quimiotaxis y vienen hacia esta zona. Tercera función. Forman el complejo de ataque de membrana. Ahí está. Una vez que el complemento sea activo, va a activar más y más proteínas y se van a insertar esas proteínas acá. Así van a polimerizar, se van a insertar en la membrana del patógeno y van a formar un hueco por el cual va a entrar agua. Así que el patógeno se va a hinchar y va a destruirse. ¿Ya? El complejo de ataque de membrana. Entonces, ¿qué es el complemento? Es un grupo de proteínas que están en el plasma viajando libremente en forma inactiva. El complemento está viajando en el plasma en forma inactiva. Pero también puede extravasarse
hacia los tejidos, ¿no? Un poco del complemento está extravasado hacia los tejidos, hacia el intersticio. Son simógenos. ¿Qué significa simógeno? Significa que viajan en forma inactiva y cuando se activan son enzimas para otras proteínas del complemento. Eso es ser un simógeno, ¿no? O sea, se activa y cuando se activa rompe otra proteína y esta nueva que se activó rompe otra proteína y esta rompe otra, así en una cascada. Eso quiere decir que son simógenos. Son generadores de enzimas, ¿no? Simógenos. En algunos libros van a encontrar con Z, simógenos también. Se producen en el hígado. Ojo, el complemento se produce en el hígado. Esas proteínas se producen en el hígado. Y su producción aumenta cuando hay inflamación. O sea, hay algo en el cuerpo que le manda una señal al hígado cuando hay una inflamación y le dice, mira hígado, acá hay inflamación, y el hígado empieza a producir más complemento, ¿ya? En la siguiente clase vamos a ver de dónde viene ese estímulo para que el hígado produzca complemento. Entonces, esto de acá es importantísimo. El complemento ya hemos dicho que se activa, pero se activa hasta de 3 formas diferentes y en diferentes tiempos de la reacción inmune. Por ejemplo, lo que nos toca ver hoy día, que es la reacción inmune innata inmediata, va a activar el complemento por la vía alterna. Acá 1. Luego va a venir la vía de las lectinas. Y 3 la vía clásica, ¿no? Pero yo le he puesto en otro orden, ¿por qué motivo? Porque la primera vía que se descubrió fue la clásica. La vía clásica fue la primera que se descubrió. Y en la vía clásica el complemento es una ayuda para los anticuerpos. O sea, primero aparecen los anticuerpos, ¿no? Y cuando ya los anticuerpos aparecen y se unen y se empiezan a unir a los patógenos, ahí el complemento también se puede activar de nuevo. Esa es la vía clásica. Y justamente como el complemento se descubrió que ayudaba a los anticuerpos, se le llamó, o sea, se dijo que este grupo de proteínas es un complemento de los anticuerpos. Y por eso se quedó con el nombre el complemento, porque era un complemento a los anticuerpos para poder destruir patógenos. Pero en cronología vamos a ver que primero se activa la vía alterna, que es la que vamos a ver hoy día. En la siguiente clase ya iremos viendo las vías clásicas de las lectinas, pero si entendemos hoy día, lo demás ya va a ser simplemente mencionar lo que hemos visto hoy día. Aquí están las 3 vías, ¿no? Vía alterna, que es la que vamos a ver hoy, sé que se activa rápidamente, la vía de la lectina y la vía clásica. La vía alterna dice, la superficie del patógeno crea un ambiente local propicio para la activación. O sea, solamente basta que esté el patógeno con su superficie y se empieza a activar. Es la primera en actuar, como les dije, ¿no? Entre 0 y 4 horas. La vía de la lectina, ¿qué es la lectina? La vía de la lectina se activa, se dice así porque hay una cosita, una sustancia que se llama la lectina, ¿no? Que está también igual que el resto del complemento en nuestra sangre y se une a manosa. La lectina lo representan como si fuera una flor, así, ¿no? Así con varias puntitas. Más adelante lo vamos a ver, es de la lectina. Entonces esas bolitas en la parte final es como un ramo de flores, digamos, con unas bolitas. Estas son las que se unen a la manosa de algunos patógenos. La manosa es un sacárido, ¿no? Un glúcido. Y se une a la superficie y es el segundo en actuar. Y la vía clásica, que fue la primera descrita, ¿no? Se activa por los anticuerpos o por la proteína C reactiva, que vamos a ver después en otra clase cómo va a ser con la proteína C. Cuando ya los anticuerpos se pegan a la superficie del patógeno, la proteína C se pega a la superficie del patógeno, se activa la vía clásica, es la tercera en actuar. Todas estas activan el complemento. Y una vez que el complemento está activado, de aquí en adelante es igualito todo, ¿ya? El C3 se rompe en C3A y C3B. Siempre en el complemento vamos a hablar de A y B, ¿no? Por ejemplo, el C3, cuando se activa, se va a convertir en C3A y en C3B. Cuando el C5 se activa, se va a convertir en C5A, C5B, así, ¿no? La B es la parte más grande y la A es la parte más pequeña, ¿ya? En casi todo va a ser así. Bueno, entonces el C3B se activa y da toda una cascada. Y aquí están, ¿no? Las tres funciones del complemento. Reclutamiento de células inflamatorias, o sea, quimiotaxis, ¿no? Es una quimiosina.
ozonización de patógenos que facilita la captación y destrucción por los fagocitos, y perforación de las membranas, con el complejo de ataque de membrana, y todo esto lleva a la muerte del patógeno. Ahí están la vía alterna, la vía clásica y la vía de la lectina. Está en otro orden acá, ¿no? La vía alterna solo basta con que haya un microbio y la superficie del microbio puede activar espontáneamente al C3. El C3 está inactivo y basta que esté en la superficie del microbio, se rompen C3b y una porción chiquita, ¿no? La porción grande es C3b y la porción chiquita es C3a. ¿Ya? Y luego ya de acá se activa la cascada, ¿no? Igual en la vía clásica acá están los anticuerpos, ¿ven? Chiquitos, acá, uniéndose a la superficie del patógeno, y estos anticuerpos pequeños activan a este que se llama C1. O sea, la vía clásica empieza con C1, ¿no? C1, C2, etc. Y la vía de la lectina, aquí está, esto es una lectina ligadora que parece una flor, y se une a la manosa. Ya, esto lo vamos a ver después. La idea de la vía alterna, que vamos a ver hoy, habíamos dicho que este C3b es importante porque es el que se une al microbio y lo ozoniza. Pero ahí no queda, pues necesita activarse para seguir rompiendo más C3 y seguir ozonizando al microbio y seguir produciendo este C3a para atraer a más células inmunitarias. Así que se forma este complejo, ¿eh? Ahorita vamos a ver cómo se forma este complejo que se llama C3 convertasa. Pero recuerden esto nada más, es importante formar algo que se llama C3 convertasa. Esta C3 convertasa lo que va a hacer es agarrar más C3 que está por ahí y convertirlo en C3A y C3B. ¿Ya? O sea, va, digamos, a crear un círculo vicioso ahí, ¿no? Un círculo virtuoso. Aquí está el C3 entonces, hay una escisión, se rompe el C3 y se forman dos pedazos. El grande, que es el C3B, que va a marcar a la bacteria para su destrucción, para que sea reconocido. Esta bacteria, una vez que está con el C3b, es reconocido por los macrófagos fácilmente, porque el macrófago tiene receptores para este C3b. Y este C3a recluta más fagocitos, hace que lleguen más células inmunitarias. Bien, aunque el sistema del complemento está formado por más de 30 proteínas, como ya habrán notado ustedes, el C3 es de lejos el más importante. Estamos repitiendo cada rato, C3, 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 ¿no? C3 es el más importante. Se trata entonces de una cascada de reacciones que se amplifican. Algo bien chiquito aparece y luego se va amplificando porque se va formando un C3 convertasa, ¿no? Un C3 convertasa que va escindiendo más C3, escindiéndolos. La vía alterna empieza cuando el C3 se escinde tras encontrarse con el patógeno, lo que hemos visto acá, ¿no? El C3 se escinde, esto es la escisión, se escinde cuando se encuentra con el patógeno. Se producen entonces una partecita pequeña llamada C3A y una parte grande llamada C3b. El C3b se une al patógeno en su superficie, eso se llama fijación del complemento. Acá se está fijando, ¿no? Fijación del complemento. Y la parte pequeña, C3A, es una opsonina, o sea que sirve para atraer otras, no, perdón, C3A, no, estamos mal, ¿no? ¿Ves? C3A es una quimiosina, ¿sí? ¿Ves? Ahí estaba durmiendo yo cuando hice esta diapositiva. C3A es una quimiosina. La opsonina, ¿cuál es? C3b. Sí, lo podemos comprobar acá, ¿ves? C3b es una opsonina porque opsoniza, cubre o marca el patógeno, y C3A es una quimiosina porque atrae. Entonces C3A es una quimiosina. C3, vamos a hablar un poquito más de C3. C3 tiene un enlace tioéster escondido. ¿Qué cosa es el enlace tioéster? Es este de acá, ¿ven? C, doble enlace al O y con un azufre. Y luego a los costados puede haber cualquier otro residuo, ¿no? Pero este es el tioéster. Carbono, azufre y el carbono con dos oxígenos. ¿Por qué es importante? Porque este enlace tioéster está escondido. Acá, ¿ven? Acá, en esta zona, está escondido el enlace tioéster. Cuando se escinde, el enlace tioéster queda acá. Y ese enlace tioéster es el que permite que se pegue a la superficie de la bacteria. ¿Ya? Pero ese enlace tioéster no solamente se va a pegar a la superficie de la bacteria, se le pueden pegar también agua.
El agua puede unirse al enlace tioéster e inactivar al C3b. La mayoría de los C3b se va a inactivar con el agua. Algunos nada más se van a terminar uniendo a las bacterias. Pero ese enlace tioéster puede también unirse a grupos amino e hidroxilo que están en las superficies de las bacterias, de proteínas y carbohidratos de la superficie de los patógenos. Vamos a ver esto. Aquí está la escisión de C3 y ahí está el enlace tioéster. Cuando se descinde queda, ¿no?, abierto, y aquí está, ¿no?, es nucleófilo. La escisión de C3 expone el enlace tioéster. Este enlace tioéster puede ser atacado por agua, o sea, unirse al agua, ¿no?, y ahí está el C3b soluble e inactivado, ¿no? Ya no pasa nada. O si no, puede sufrir un ataque por hidroxilos o aminas y de esta manera unirse al patógeno. Aquí está el patógeno, aquí está el residuo amina, puede ser este residuo, puede ser hidroxilo, y ya se unió. Ya está, se fijó el complemento a la superficie del patógeno. ¿Cómo se inicia la vía alterna? C3 va exponiendo espontáneamente su grupo tioéster. O sea, el C3, miren, hace un rato hemos dicho que el C3 se escinde cuando se encuentra con la superficie de un patógeno, ¿no? Eso es cierto. Pero también es cierto que el C3 es una molécula muy inestable. O sea, solito se puede ir descindiendo espontáneamente a baja cantidad, ¿no?, a una cantidad bien lenta. Entonces va exponiendo espontáneamente su grupo tioéster y este se une al agua, que podría también unirse a un grupo amino hidroxilo. Cuando se une al agua forma C3I. ¿Sí? Pero esta escisión del C3 se hace más rápido, más veloz cuando está cerca de una superficie del patógeno. ¿Ya? Ahí C3, que queda con el agua, ¿no?, se le une el factor B. Este es el otro factor de la cascada de la coagulación, el factor B. Luego se agrega otro factor, se llega por ahí el factor D. Este factor D sirve para escindir, para romper al factor B. Ya rompe al factor B. Y cuando el factor B se rompe, queda un BA, que es pequeña, y un B, que es grande, igualito como pasaba con C3, ¿no? C3 se rompía en C3A y C3B, esto se rompe en BA y BB, que es la pequeña y la grande. Aquí está en BA pequeña y BB grande. Entonces se ha formado, acá teníamos C3 con el agua y C3BB, ¿no? Una cosa media rara, IC3BB. Este IC3BB es llamada convertasa soluble, porque es índice 3, es convertasa, y está en negrita acá, porque ya llegamos a formar una convertasa. ¿La convertasa qué va a hacer? La convertasa es una enzima, esta convertasa, que es capaz de empezar a escindir C3 de una manera mucho más eficiente y más rápida. Pero ojo, esta convertasa es soluble. Es soluble porque ahí está el I, ¿no? Se había unido al agua primero, no está unido a ningún patógeno. Y esto es lo que pasa en el agua, ¿no? C3 se escinde espontáneamente, el agua es atacado por el agua, así que aquí está, y C3. Luego el factor B se pega a este IC3, luego viene el factor D y rompe al factor B y queda BB y BA. Este es el convertasa, ¿verdad? Esta es el C3B convertasa, C3 convertasa. ¿Qué hace este complejo? Empieza a romper más C3. C3 que se le acerca lo rompe, y como ya está cerca al patógeno, se ancla el patógeno, el C3B, y el C3A sirve para atraer otras células. El C3B que se unió al patógeno, acá tenemos al C3B unido al patógeno recién, hace lo mismo que ha pasado en la diapositiva anterior. Atrae un factor B, se pega, viene un factor D, lo rompe, y se formó exactamente lo mismo que hace un rato. Esto. ¿Cómo lo llamamos? Lo podemos llamar C3B BB, ¿no? Ahí está, C3BBB. Ya, la idea es que esta es la convertasa. Ya, este es otro C3B convertasa. ¿Recuerdan? Acá arriba había un C3B convertasa. Esta es la diapositiva anterior, ¿no? Este es el C3B convertasa soluble, porque se quedaba flotando en la sangre o en el plasma o en los tejidos. Y este es C3B o en el intersticial. Este es el C3B ya fijado al patógeno, miren, ya está fijado al patógeno.
Este es mejor porque este va a empezar a escindir C3, pero cerca a la superficie del patógeno. Entonces se van a empezar a pegar acá los C3b. Y los C3a van a romperse y van a estar libres para atraer células. Ahí está la convertasa alterna. Esta es la famosísima convertasa alterna. C3b, bb, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama la convertasa alterna? C3b, bb. Hay otras proteínas del complemento por ahí. La properdina, por ejemplo. Estas se llaman proteínas del control. ¿Por qué se llaman proteínas de control? Porque algunas van a frenar al complemento y otras van a ayudar a que el complemento se siga activando. ¿Qué es la properdina? La properdina es otra proteína que protege. ¿Qué cosa es esto? Esto es la convertasa de C3. ¿Sí o no? C3BBB es la convertasa. O sea, esto de acá convierte más C3, va rompiendo puro C3. Entonces la properdina protege a este C3BB convertasa y evita su degradación. Importantísimo, ¿no? Vamos a ver si acá hay properdina. Acá está la properdina, ¿ves? Aquí tenemos al C3 convertasa, C3BBB, y la proteína es como una protección para este. Entonces evita que se degrade. Y este puede actuar tranquilazo. El C3 viene y, ¿no?, sigue escindiéndose más C3 y pegándose al patógeno. Eso hace la properdina. Estabiliza la C3 convertasa a la superficie del patógeno y lo protege. Protege al C3BB y evita su degradación. Esa es una proteína control. Otra proteína control, proteínas H y proteína I, H e I, ¿no? Actuando juntas pueden degradar a C3b, que está fijado. Entonces miren, mientras que properdina protege, las proteínas H e I la degradan, pueden degradar. ¿Por qué es importante algo que degrade al complemento? Yo me pregunto, pero si el complemento es tan bueno, ¿por qué no le dejo que se siga activando hasta el infinito y que mate todas mis bacterias, ¿no? ¿Por qué necesito proteínas que degraden al complemento? Porque es fácil, ¿no? Dice, actuando juntas pueden degradar a C3b que está fijado en la superficie de la célula humana. Pues a mí no me conviene que el complemento se active y se fije en las células humanas. Así que estas proteínas HI la degradan cuando está en la célula humana. Estas proteínas se pegan al ácido siálico de las membranas humanas. Las membranas celulares de mamíferos en general tienen ácido siálico. Entonces, esa es una forma en que el complemento diferencia una célula humana de una célula bacteriana o de una célula de hongo, por ejemplo, ¿no? Entonces, células humanas tienen ácido siálico. Ajá. Pero si ustedes han llevado microbiología, van a ver que hay algunas bacterias que se empiezan a rodear de ácido siálico. Los estafilococos, por ejemplo, ¿no? Cuando están en la piel y quieren penetrar, se rodean de ácido siálico, entonces hacen que la proteína H y la proteína I actúen en su favor. ¿Ya? Bien, esto es otra proteína de control. Vamos a ver, acá tengo una lámina. Aquí está, ¿ves? Esta es la superficie del patógeno, ¿sí? Pero, por ejemplo, algunas bacterias como Streptococcus, Streptococcus pyogenes y Staphylococcus aureus, cubre su superficie de ácido siálico. Este patógeno se cubre de ácido siálico para que se puedan unir los factores H e I y así evitar el complemento. Acá tenemos la superficie del patógeno, el complemento se unió, ahí está el C3b unido, pero como tiene ácido siálico, estos factores H e I se unen, el H, el I, y rompen al C3b y ya lo dejan inactivo, ¿no?, con la letra I. Y ya no sucede nada. Entonces eso pasa. Bueno, otra proteína de control. Hablemos de ahora del factor acelerador de la descomposición. Como su nombre dice, ¿no?, acelera la descomposición. Y hay otra que es la proteína cofactor de membrana, MCP. Ambas desactivan al C3b. Y a diferencia de las proteínas H e I, estas son constituyentes de las células humanas. O sea, ¿qué quiere decir? Que las membranas celulares de las células humanas tienen estos factor acelerador y proteína cofactor de membrana. Los tienen ya puestos ahí desde siempre. En cambio, las proteínas H e I no están en la membrana, sino que se pegan al ácido siálico de la membrana. Ya, vamos a ver. Ahí está. AF y MCP, ¿no?
DAF y MSP, factor acelerador de la descomposición, aquí está, y está constituyente en la célula humana. Se formó un C3 convertasa, viene el DAF y no, fuera, ¿no? Bota al B grande, al BB, y ya está, ¿no? Y ya no hay la C3 convertasa. La proteína cofactor de membrana hace algo parecido, ¿no? Se une, ¿no? Y se une, bota al BB y encima hace que venga el factor H y rompa el C3b. Entonces queda el C3b inactivo unido al MSP, a la proteína cofactor de membrana. ¿Por qué es importante todo esto que les estoy diciendo? No hay necesidad de que se aprendan todos los pasos, porque yo sé que a la siguiente semana se van a olvidar todos los pasos, ¿no? Pero este ejercicio que estamos haciendo nos va a llevar a reconocer algunas enfermedades. Vamos a ver, aplicaciones de lo que hemos hablado. Todos ustedes han escuchado hablar de la enfermedad llamada hemoglobinuria paroxística nocturna. ¿Ya? Ya se dan cuenta que cuando digo hemoglobinuria, significa que es una persona que orina hemoglobina, ¿no? Paroxística, que le da por paroxismo. Y bueno, nocturna no tiene mucho sentido, pero bueno, así le han puesto, porque se evidenciaba en las noches principalmente, ¿no? Pero puede ser de día también, en cualquier momento. ¿Qué sucede en esta hemoglobinuria paroxística nocturna? Aquí, antes de pasar con esto, yo les voy a decir que esta enfermedad es una enfermedad en la cual el complemento rompe los glóbulos rojos. El complemento se activa en la superficie de los glóbulos rojos del paciente y lo rompe. O sea, el glóbulo rojo no está protegido contra la activación del complemento. Y ahora sí, pasemos. Dice, aquí hay alteración en un gen, el gen se llama PIG-A, que codifica una proteína de anclaje para CD55. O sea, la proteína de anclaje CD55 es de anclaje para DAF y CD59 para MSP. Miren esto. Para DAF, para el factor acelerador, este es su anclaje. Y para la proteína cofactor de membrana, este es su anclaje. Entonces, ese gen codifica para algunos de estos anclajes, ¿no? En los glóbulos rojos, con lo que faltan los inhibidores del complemento. O sea que el glóbulo rojo no tiene este DAF ni este MSP. Y el complemento se puede activar. Entonces los glóbulos rojos son lisados por activación del complemento. Una infección leve, una gripe, cualquier cosa, y se empiezan a lisar los glóbulos rojos del paciente, ¿no? Y empieza a tener hemoglobinuria, anemia hemolítica, puede llegar al hospital. Aquí está, por ejemplo. Este es un glóbulo rojo normal. Ahí está el CD55, el CD59, ¿no? Que evitan a la convertasa S3 y este tiene su complejo ataque membrana, ¿no? En la hemoglobinuria paroxística nocturna no tienen esos CD55 y 59, así que el complejo de ataque de membrana, que son los agujeros, se forman. El complejo se activa y forma los agujeros que habíamos visto al inicio alrededor de la célula y la célula se destruye. Hemoglobinuria paroxística nocturna. Otra aplicación de lo que hemos visto, el déficit del complemento. Miren, para empezar, la causa más frecuente de que una persona tenga déficit de factores del complemento es el consumo del complemento. O sea, si nosotros ahorita nos enfermamos, nos da alguna enfermedad, empieza a activarse nuestro complemento y se consume. Pero en algunas enfermedades se va a consumir mucho más rápido y con mucha más intensidad y vamos a ver déficit, ¿no? Esa es la causa más frecuente. Es diferente tener un déficit por consumo, en el cual el hígado sigue formando complemento, a pesar de que se consume, el hígado sigue formando complemento. Y otra cosa es algunos pacientes que tienen deficiencias en el factor IOH o en factores del complemento. Por ejemplo, ya saben que los factores I, o el factor H, o el factor H, o el factor I, son inhibidores del complemento, ¿verdad? Así que algunos pacientes con deficiencias en estos factores presentan consumo espontáneo del complemento. En muchas células del cuerpo, ¿no? Se consume espontáneamente y por lo tanto tienen complemento bajo. Estas personas cursan con una propensión a infecciones de oídos y vías respiratorias altas a repetición. ¿Qué más? En una enfermedad, por ejemplo, llamada el lupus eritematoso sistémico, se consume el complemento por la activación de la inflamación. ¿Sí? La inflamación que produce va consumiendo, y inclusive cuando ustedes vean pacientes con lupus, les van a decir, oye, ya le has dosado el C3 y el C4, porque si están bajos, significa que el lupus está activo, así dicen, ¿no? O sea, cuando se han consumido estos factores del complemento, significa que el lupus está activo produciendo inflamación. Esa es una forma también para la cual nos sirve el complemento.
Y otra, hay personas raras, ¿no? O sea, mejor dicho, raras, quiero decir que son muy es raro que aparezcan así estas personas, pero hay personas que nacen con deficiencias del complemento, con deficiencias congénitas de factores del complemento. Estas personas tienen una gran susceptibilidad a la bacteria Neisseria meningitidis y por lo tanto sufren meningitis por este germen. ¿Y cuántas veces más riesgo tienen de sufrir meningitis? Varios cientos de veces mayor que la población que está normal. Estas personas de muy jóvenes, ¿cómo se reconoce? Porque a veces una persona hace meningitis y su hermano tiene antecedente de meningitis y su hermano mayor también ha tenido. Entonces es posible que tengan deficiencias congénitas del complemento. Y déficit de reguladores del complemento, ¿no? Se puede producir daño directo sobre las células del endotelio, así como había daño sobre los glóbulos rojos en la hemoglobinuria paroxística. También cuando hay déficit de algunos reguladores del complemento, se puede producir daño sobre el endotelio. ¿Qué pasa? El endotelio se activa y se vuelve pegajoso y aparecen microcoágulos diseminados, ¿no? Y síndrome urémico hemolítico atípico también, por falta de reguladores del complemento. Bien, el complemento les debe haber parecido cansado ya, ¿no? Es interesante, pero un poco cansado. Ahora vamos a ir a ver un poquito de los macrófagos. La fagocitosis por macrófagos en la inmunidad innata inmediata. Mira, solamente vamos a hablar de la fagocitosis. En la siguiente clase vamos a hablar de los macrófagos y cómo ya reconocen y se activan, ¿no?, al reconocer patógenos. Aquí vamos a hablar de cómo hacen para fagocitar y poder destruir patógenos. Desde la primera clase estamos diciendo que los macrófagos son residentes de muchos tejidos, viven ahí. Así que cuando un germen, un patógeno entra, atraviesa la barrera epitelial, con lo primero que se va a encontrar son con macrófagos. Así que son las primeras células inmunitarias con las que se encuentra un patógeno. Tienen una larga vida, viven muchos años, algunos, y participan en la inmunidad innata como en la adaptativa. Ojo, el macrófago lo vamos a ver en todo el curso, lo vamos a ver ahorita en la inmunidad innata y la vamos a ver en la adaptativa también, porque cuando se producen anticuerpos, interleuquinas, etcétera, que producen los linfocitos, van a activar más a los macrófagos. Pueden fagocitar bacterias y otros microorganismos de manera inespecífica. ¿Y a qué me refiero con manera inespecífica? O sea, que no necesitan conocer exactamente qué patógeno es para fagocitar, ¿no? Basta con algunas pocas señales y pueden fagocitar. Pero no solamente fagocitan bacterias y otros microorganismos. Los macrófagos también fagocitan células humanas muertas, ¿no?, apoptósicas o necróticas. Entonces, fagocitan un montón de cosas. Pero miren, esa capacidad de fagocitosis mejora gracias a receptores de superficie que se unen a ligandos microbianos. Si el microbio tiene algo a lo que se puede unir un receptor del macrófago, mejora. Vamos a empezar. Como hemos hablado del complemento, entonces el macrófago debe tener receptores del complemento. Ya saben aquí lo que ha pasado. Tienen a la bacteria opsonizada por C3b. ¿No? Hace rato hemos hablado hasta el cansancio de C3b. Y aquí tienen al macrófago con sus lisosomas en morado o en lila, no sé. Pero ahí están los lisosomas. Y estos lisosomas tienen enzimas digestivas. Así que lo que va a pasar es que este macrófago reconoce a este complemento, se une al complemento. Este receptor se llama CR1. Hay CR1, CR2, CR3, CR4, ¿no? Algunos vamos a mencionarlos, ¿ya? Es un receptor del complemento. Entonces permite que el macrófago fagocite a esta bacteria. Una vez fagocitado, ¿qué hace? Une estos lisosomas con este fagosoma. Esta primera zona se llama fagosoma. O sea, como lo ha fagocitado, se llama fagosoma. Y estos se llaman lisosomas. Cuando los lisosomas se unen al fagosoma, se forma el fagolisosoma. O sea, acá está el fagolisosoma. Y el patógeno se destruye. Esto pasa en la mayoría de veces, pero hay bacterias como, por ejemplo, de la tuberculosis o de la lepra, que se une el lisosoma y la bacteria vivita y coleando sigue acá, ¿no? Y se va a quedar a vivir ahí en el fagosoma, en el endosoma. ¿Ya? Eso vamos a ver ya más adelante, cómo hace la inmunidad para liberarse de esas bacterias. Bien, acá hemos visto el receptor CR1.
receptor de complemento. Acá hay otros receptores, ¿no? Otros receptores macrofágicos, SR3, SR4. Estos de acá se unen a fragmentos IC3B. ¿Recuerdan? El IC3B era el que se viene activado por agua, ¿no? El agua se juntaba al C3B. Estos de acá se pueden depositar en las superficies bacterianas. Ojo que no van a causarle huecos a la superficie bacteriana, ni van a activar tampoco a más complemento. Simplemente se pueden depositar ahí, pero pueden servir como marcadores para estos receptores del macrófago. Entonces, aunque C3B o sea, con agua, no es una convertasa, sirve como opsonina. Todo funciona mejor cuando todas actúan juntas. CR1, CR3, CR4 trabajan juntas en la fagocitosis, ahí fagocita mejor. Ahora, no solamente CR1, CR3 y CR4, sino vamos a ver ahorita otro tipo de receptores de membrana. Vamos a hablar un poco de los PAMPs y los PRR. ¿Qué es un PAMP? Un PAMP es esto, un pathogen associated y que son repetitivos, son patrones moleculares. Son muy antiguos los PAMPs. Obviamente estos PAMPs existen desde que existen las bacterias, o sea, muchísimos millones de años atrás. Entonces los fagocitos han tenido que desarrollar estos receptores, PRR, ¿no? Pattern Recognition Receptors, receptores de reconocimiento de patrones. O sea, si este tiene patrones, este tiene receptores a reconocer esos patrones. Estos receptores los podemos clasificar en dos tipos. Aquí en negrita están los que sirven para la fagocitosis, porque ahorita estamos viendo fagocitosis en esta clase. Están los receptores de lectina, los receptores carroñeros o basureros y los receptores marco. Por ahí alguno de ustedes se llama marco, ¿no? Son receptores con estructura de colágeno de macrófago. Colágeno CO, ¿no? Macrófago, receptor, de estructura de colágeno. Que son casi iguales, funcionan casi igual. La siguiente clase vamos a ver esto de acá abajo, los que sirven para activar señales de respuesta, los Toll-like receptors, los Not-like receptors, vamos a ver la siguiente clase. Hoy día vamos a ver solo los PRRs que sirven para fagocitosis. Entonces acá tenemos una bacteria y en amarillo tenemos sus PAMPs, ¿no? Pathogen Associated Molecular Patterns. Tenemos los famosos PAMPs. Los PAMPs pueden ser carbohidratos a repetición, como en la pared celular. Pueden ser lípidos, como en los lipopolisacáridos de las bacterias gram-negativas. Pueden ser glúcidos, ¿no? Como repeticiones de, no sé, pues de beta-glucano en las paredes de los hongos. Sí, pueden ser un montón de cosas los PAMPs. Pero algo importante es que los PAMPs son... ¿Por qué la bacteria no puede cambiar sus PAMPs para eludir al sistema inmune? Porque si cambia sus PAMPs se muere. La bacteria necesita estos PAMPs para poder vivir, es parte de su estructura, ¿no? Si los cambia o los altera, ya no existe o ya no puede infectarnos. Y como este tiene sus PAMPs, el macrófago que está acá abajo en amarillo tiene sus receptores para esos PAMPs. Los receptores los vamos a conocer genéricamente a todos como PRR. ¿Sí? PAMPs y PRRs. Estos PRRs ya dijimos que son de dos tipos. Algunos son solamente para fagocitar y otros son para activar al macrófago. Hoy día vamos a ver los que sirven para fagocitar. En la siguiente clase vamos a ver los que sirven para activar. Y vamos a ver en la siguiente clase cómo se activa el macrófago. Cuando el macrófago se activa empieza a secretar citoquinas, interferón, ese tipo de cosas. Acá solamente vamos a ver que fagocite. Ahí tenemos algunos PAMs. Por ejemplo, en bacterias gram positivas tenemos el ácido lipoteicoico, está repetido acá, los peptidoglicanos en las paredes, lipoproteínas, ADN, el ADN también es PAM, ¿no? Imagínense una bacteria que cambie su ADN, elimine su ADN, ya no es una bacteria. Y tenemos la flagelina, por ejemplo, ¿no? De los flagelos. Acá estamos, la flagelina. La flagelina es súper antigénica, un montón, se reconoce rápidamente. Y tenemos a los lipopolisacáridos. Acá están los lipopolisacáridos de las gram negativas. Recuerdan que estos lipopolisacáridos cuando se liberan hacia la sangre causan shock séptico, ¿no?
O sea, son unos antígenos brutalmente asesinos. Tenemos a los virus con sus PAMs, sus proteínas que lo cubren, y su propio ácido nucleico también es un PAM. Los parásitos tienen, ¿no?, glicofosfatilinositol anclados, ¿no? Y los hongos que tienen beta-glucano, es un pared. Los hongos tienen pared celular de beta-glucano, de alfa-glucano, ¿no?, de repeticiones de glucanos. Esos son los PAMs. Y esos son los PRR, o los receptores de los PAMs. Aquí está el receptor de manosa, el propio receptor del complemento, pero esto no reconoce PAMs, ¿no?, sino reconoce complemento. La dectina 1, acá vamos a ver el marco, los receptores de basura, ¿no?, scavenger, tipo A, tipo B, y el receptor de lipopolisacárido. Y aquí está lo que ligan, ¿no? Ligan diferentes cosas. No vamos a aprendernos esta tabla, mejor vamos a ir hablando uno por uno las cosas generales. Receptores de lectina C. Es un grupo de receptores, o sea, PRRs, que reconocen carbohidratos. En este caso los carbohidratos son los PAMs, la lectina tipo C. Y se llama lectina tipo C porque necesitan el calcio. El calcio participa en la unión del receptor a su ligando, por eso se llaman C por calcio. Los más famosos de estos son los receptores de manosa, porque muchas bacterias y algunos hongos tienen manosa en su superficie, ¿no?, repeticiones de manosa. Y la dectina 1, esos son los más famosos. Entonces, los receptores de lectina tipo C reconocen carbohidratos. Los receptores carroñeros, scavenger, como son scavenger receptors, son SR, ¿no?, carroñeros, o basureros también van a encontrar en los libros. ¿Por qué se les llama carroñeros o basureros? Porque cuando se descubrieron, se vio que eliminaban moléculas dañadas de LDL colesterol, el colesterol malo, ¿no?, moléculas que eran ya basura prácticamente. Pero luego se vio que reconocen una gran variedad de ligandos microbianos con cargas negativas. Por ejemplo, lipopolisacáridos de gram negativos y ácidos teicoicos de las paredes celulares de gram positivos. También reconocen ADN bacteriano rico en estas repeticiones, citosina, guanina. Citosina, guanina, citosina, una base, guanina, esas repeticiones que son muy usuales en bacterias y que no son tan usuales en mamíferos o en organismos más desarrollados. Y los receptores marco, que son similares al colágeno o con estructura de colágeno. Es un tipo de receptor scavenger, o sea, basurero, y reconoce también bacterias gram negativas y gram positivas. Aquí están los receptores, ¿ve?, de manosa, ¿sí?, la lectina, estos unen carbohidratos. Aquí está el receptor del complemento que no visto hace un rato, el receptor marco, ahí está, que tiene estructuras como de colágeno, y el scavenger, ¿no?, scavenger tipo B. Entonces aquí viene una bacteria, por ejemplo, puede pegarse al complemento, o acá viene un hongo y puede pegarse a la dectina. La dectina funciona muy bien con los hongos, por eso acá en el ejemplo está así. La dectina funciona muy bien, y los receptores de manosa también. Entonces cualquiera de los dos hace que fagocite a estos patógenos, y luego ya saben que está acá el lisosoma, ¿no? El lisosoma tiene enzimas digestivas y se va a unir y va a formar fagolisosomas. Pero si ustedes pensaban que ya nos habíamos olvidado el complemento, se equivocaron. Ahí no hemos parado con la activación del complemento, porque hemos descrito la opsonización. Sí, hemos dicho ya que el C3b se une al patógeno y lo opsoniza. Pero falta todavía, porque ese C3b tiene que formar el poro en la superficie del patógeno. Para eso necesitamos la formación del C5 convertasa. Hace un rato hemos hablado bastante del C3 convertasa. Ahora se forma el C5 convertasa. Nos habíamos quedado en la formación de la C3 convertasa, C3BBB. Esta era la C3 convertasa. Aquí solamente falta añadir otro C3b, o sea, otro C3b a esto. ¿En qué nos queda? Miren, si a este C3b, BB, yo le añado otro 3b, me queda C3b dos veces, ¿sí? Dos veces C3b, BB. Este se llama C5 convertasa. Esta es la C5 convertasa. ¿Qué hace este C5 convertasa? Ya saben por su nombre, agarra el C5, lo escinde en dos porciones, una pequeña C5A y una grande C5B. Y listo, la C5B, la parte grande, va a iniciar la formación del complejo de ataque de membrana. Aquí está. Este era el C3b convertasa, todo este lado a la izquierda. Y ahora se une a otro C3b
Ya tenemos el C5 convertasa, C5 se rompe y tenemos C5 porción grande, C5b, C5a. Este C5b va a iniciar el ataque de membrana, el huequito, el poro en la membrana, y este C5a es una potente anafilotoxina que va a atraer otras células, igual que el C3a. No nos vamos a detener en cada paso, pero les voy a decir que el C5b, ¿no?, ya se une al C6, al C7 y los activa, y estos se pegan en la membrana del patógeno. El C7, como ustedes están viendo acá, el C7 tiene una porción como un punzón, ¿no?, que es lipofílico o hidrofóbico, y se mete a la membrana. Y luego el C8 utiliza el C7 y se mete más a la membrana, ¿no?, están perforando la membrana, y eso permite al C9 que finalmente se polimeriza uno tras otro, C9 se va armando uno tras otro, y se va formando un poro. Y por este poro entra el agua, ¿sí?, todo el agua que quiera, y salen los solutos también, y la célula muere. Aquí tienen una microfotografía de lesiones en una membrana. ¿Ven los poros que se han formado por activación del complemento? Facilito, ¿no? Entonces, para ozonización, C3 convertasa. Y para formación del complejo de ataque de membrana, C5 convertasa. ¿Ya? Ya, esto es un repaso nada más, ¿ves? Vía clásica no nos interesa ahorita, la vía alternativa es la que nos interesa. La de manosa después la vamos a ver. Hemos visto C3b, ¿no?, con el factor B se convierte en el C3 convertasa. Esto de acá es C3 convertasa. Acá están los otros factores activadores, inhibidores, ¿no? C3 convertasa, ¿qué hace? Es sin del C3 en C3A, C3b, y este C3b se une a esta C3 convertasa y tenemos el C5 convertasa, que es sin del C5, y ese C5b se une al C6, C7, C8, C9, y el 9 es el que forma todo ese polímero en forma de círculo, que es el complejo de ataque. El complejo es todo esto, complejo de ataque de membrana. Aplicación: hemoglobinuria paroxística nocturna de nuevo. En las células de los patógenos, los componentes del complemento de C5 hasta C9 ensamblan un complejo que perfora la membrana. En las células humanas, el CD55, 59, se une al complejo C5b, 6, 7, 8 e impide la reunión de C9 para formar el poro. Así que aquí está este nuevo, el CD59 está impidiendo que se forme el complejo de ataque de membrana, y nuestro glóbulo rojo no se está lisando. Decíamos que cuando falta aparece la hemoglobinuria paroxística nocturna, ¿ya?, porque se forma el poro en los glóbulos rojos. Importantísimo. Muy bien. Un relax, estírense, porque vamos a decir ahora qué pasó del C3A y del C5A. ¿Qué pasó con ellos? Ya hemos dicho que atraen leucocitos, ¿sí? Son llamadas anafilotoxinas. Estos dos son las anafilotoxinas, así se llaman. ¿Ya? ¿Por qué? Si están en grandes cantidades pueden producir anafilaxia. Actúan como toxinas para producir shock también. Producen shock en el shock séptico, por ejemplo. Vamos a ver por qué producen shock. Miren, inducen la inflamación local. C5A es más estable y más potente que C3A. El C5A, por lo tanto, comparado con el C3A, es el más potente. ¿Ya? ¿Quiénes tienen receptores C5A y C3A para poder venir? O sea, los fagocitos, las células endoteliales y los mastocitos. Los fagocitos, como neutrófilos y más monocitos, son atraídos, ¿no?, con sus receptores de C5A y C3A. Eso se llama quimiotaxis cuando son atraídos, y aumenta la adhesión de estos al endotelio. O sea, a los fagocitos normalmente, ¿no?, por ejemplo, un neutrófilo, cuando está el C3A o el C5A ahí, lo que hace es que al neutrófilo le salen, ¿no?, unas moléculas y se vuelve pegajoso. Cuando se vuelve pegajoso se puede pegar más fácilmente al endotelio, por eso dice aumenta la adhesión al endotelio, y de esa manera rueda sobre el endotelio y luego pasa a través del endotelio en la diapéresis. ¿Ya? Entonces estos pueden hacer que se exprese estos receptores para que se vuelva pegajoso. Pero no solo en ellos, sino en las células endoteliales causan vasodilatación y permeabilidad vascular.
Entonces, imagínense una gran cantidad de estas anafilotoxinas, una vasodilatación en todo el cuerpo y el paciente en shock séptico, ¿verdad? Y también atraen mastocitos. Los mastocitos que llegan a esa zona atraídos por sus receptores C5A y C3A liberan histamina como respuesta. ¿Y qué hace la histamina? Forma las ronchas, forma edema, ¿no? Hinchazón en ese tejido que está inflamado. De ahí viene la inflamación del tejido. Sí, la histamina tiene más o menos esa misma característica de hacer vasodilatación. Y aquí estamos viendo lo que les estoy diciendo. Vean. Las anafilotoxinas, aquí está C3A, C5A, este es un vaso sanguíneo cortado en forma transversal, estas son células endoteliales, y dentro están los fagocitos, aquí está un monocito, por ejemplo, que va a convertirse en macrófago, y aquí está el neutrófilo. Entonces C3A, C5A, cuando actúan sobre el endotelio, hacen que haya vasodilatación y aumente la permeabilidad. ¿Qué hace esta permeabilidad? Hace que salgan proteínas plasmáticas hacia esa zona inflamada, más proteínas del complemento salen para activarse todavía más. ¿Sí? Acá están las bacterias que están ocasionando esta inflamación. Y también salen a través de las uniones, ¿no? que se han, ahora mejor dicho, el endotelio deja pasar ahora sí a los fagocitos, ¿no? Acá están los neutrófilos y aquí están los mononucleares que se van a convertir en macrófagos y los neutrófilos que van a fagocitar. Así que eso hacen las anafilotoxinas. Pero recuerden, entre el C3A y el C5A, el más potente es el C5A, entre los dos. ¿Ya? Bueno, no solo el complemento, otras proteínas plasmáticas también limitan la propagación de infecciones. Por ejemplo, la coagulación. El sistema de la coagulación limita las infecciones al formar coágulos y detener la diseminación de patógenos. Los patógenos quedan atrapados ahí en el coágulo y ya no se diseminan. Otro sistema es el sistema de cininas, que es la bradicinina, por ejemplo, ¿no? Que es producido por este sistema, el cual causa vasodilatación. Ya la bradicinina, actuando junto con la histamina, son causantes, por ejemplo, de las crisis de anafilaxia, ¿no? Que viene con urticaria y anafilaxia cuando la persona se le hincha los ojos, los labios, las vías respiratorias altas y todo eso. Entonces la bradicinina es un gran vasodilatador. La macroglobulina alfa 2, vamos a hablar un poco de esta macroglobulina. Empezamos diciendo que algunas bacterias producen y secretan proteasas. ¿Qué entienden por proteasas? Miren, proteasas son enzimas que destruyen tejidos, que destruyen proteínas, ¿no? Por eso se llaman proteasas, rompen proteínas. Por ejemplo, Streptococcus pyogenes, que es un tipo de estreptococo que causa celulitis en la piel o, ¿no?, erisipela en la piel, se rodea de proteasas humanas, plasmina, bien vivo, ¿no? Se rodea y así avanza. Recuerden que las proteasas destruyen tejidos, así que el Streptococcus pyogenes agarra la plasmina humana, se rodea de la plasmina. ¿Y para qué sirve la plasmina? La plasmina sirve para destruir coágulos. Imagínense acá hay un coágulo, voy a dibujarlo como una red de fibrina. ¿Ya? El coágulo es una red de fibrina donde están atrapadas células. Entonces esa red de fibrina puede ser cortada. Es como que yo vengo con una tijera y empiezo a cortar la red, ¿no? Empiezo a cortar la red. Esa tijera es la plasmina. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace el Streptococcus pyogenes? Es bien vivo, como ha quedado, como lo han atrapado, el coágulo no lo deja pasar, entonces se rodea de tijeras, ¿sí?, de plasmina. Las plasminas empiezan a romper el coágulo y Streptococcus pyogenes puede avanzar en el tejido. Entonces, ¿qué sirve? Acá empieza a aparecer la macroglobulina alfa 2 esta, que atrae a todas estas proteasas, las atrae, las envuelve y las destruye. Esa es su función. Por ejemplo, aquí está una proteasa, un Pac-Man, ¿no?, que se va por la vida rompiendo proteínas. Aquí está la macroglobulina alfa 2, ¿no?, que es como una hoja, como una cartulina más o menos, que tiene una zona señuelo. Le dice, ven proteasa y destrúyete esta, le dice, ¿no? Cómete esta, no, destrúyete esta, le dice, ven, destrúyete esta. Entonces la proteasa viene, empieza a destruir esta proteína y
inmediatamente hace que se cierre la macroglobulina alfa 2 y la proteasa queda inactivada y atrapada. Y ahí se queda inactiva hasta que se destruye. Se une de manera covalente e irreversible a la proteasa. Eso hace la macroglobulina alfa 2. Y otras moléculas que nos defienden también de manera innata son las defensinas. Desde hace rato, desde la clase pasada, estoy hablando de defensinas y hasta ahora no defino qué son las defensinas ni cómo actúan. Las defensinas son péptidos con cargas positivas. O sea, péptidos significa que son cadenas pequeñas de aminoácidos, ¿no? Son como pequeñitas proteínas con carga positiva. Eliminan una gran variedad de patógenos. Por eso que las defensinas son secretadas en la piel, en las mucosas, porque eliminan una gran cantidad de patógenos. Se dividen en defensinas alfa y defensinas beta. Son anfipáticas. ¿Alguien sabe qué significa anfipáticas? No antipáticas, sino anfipáticas. Una molécula cuando es anfipática, por ejemplo, una molécula anfipática son estas moléculas de fosfolípidos que están en las membranas de las células. ¿Recuerdan ustedes cómo es la membrana celular? Es así, ¿no? Bicapa fosfolipídica. ¿Sí? Entonces una molécula anfipática, una molécula anfipática es aquella molécula que tiene una zona hidrofílica, o sea que se puede unir al agua, y una zona hidrofóbica que se esconde del agua. Entonces las defensinas tienen eso, son anfipáticas, o sea, tienen una porción que se une al agua y una porción que se escapa del agua y que más bien se une a los lípidos. O sea, facilito, se une a los lípidos, pero se escapa del agua, ¿no? Se une a las grasas. ¿Qué hacen estas defensinas? Entonces, penetran en las membranas, en esta membrana, en esta bicapa lipídica, y dañan la integridad. Atacan a bacterias, hongos y virus recubiertos con membrana, porque la mayoría de los virus se recubre con membranas de la propia células humanas, entonces las atacan. Así, ¿ven? Acá tienen a la defensina beta 1 humana, que tiene una zona, esta zona amarilla es la que es hidrofílica, o sea, el agua se puede unir acá, ¿no? Esta zona verde se escapa del agua, es como una gotita de grasa que se escapa del agua. Entonces acá está la defensina, cuando se encuentra con la membrana de una bacteria, la zona hidrofóbica se esconde dentro de la membrana, ¿no? Dentro de la bicapa fosfolipídica, y cuando más defensinas se van metiendo ahí, van rompiendo, miren, ¿ve? Y rompieron esta membrana que estaba recubriendo el germen, aquí la rompieron, la destruyeron y crearon una especie de poro. Y este poro actúa igualito que el ataque de membrana, el complejo ataque membrana del complemento. O sea, deja escapar solutos, deja entrar agua y la bacteria o el hongo o el virus recubierto se destruye. Un sitio importante de producción de estas defensinas son estas células llamadas células de Panet, que están en el intestino delgado, ¿no? Ahí están las células de Panet. ¿Dónde están? En las criptas. Aquí están las vellosidades grandotas del intestino y aquí están las criptas bien metidas al fondo. Acá está la luz intestinal. Si ampliamos esta cripta, vemos que las células de Panet están acá, ¿no? Acá, produciendo defensinas. De estos gránulos que producen defensinas. Entonces, hemos dicho que los intestinos contienen una gran cantidad de bacterias, pero increíblemente grandes. También contienen a estas células de Panet que producen grandes cantidades de defensinas. Y de esta manera muchas de las bacterias se mantienen al margen, inclusive bacterias patógenas. Y ya casi para terminar, solo para mencionar que hay otras moléculas que también circulan en la sangre y que pueden salir hacia los tejidos, que son las pentraxinas o pentaxinas, ¿no? Pentraxinas o pentaxinas por 5. Penta significa 5. Sí, es el prefijo de 5. Pentágono, ¿no? Pentámero, pentaxina. Entonces, tienen 5 ¿qué cosas? Vamos a ver ahorita. Son moléculas producidas por el hígado también, pentraxinas cortas, o por otras células, por ejemplo, endoteliales, mieloides, epiteliales, que son las pentraxinas largas. Las que más nos van a interesar, en este caso, son las pentraxinas largas. Las pentraxinas cortas, un ejemplo de pentraxina corta, ojo, es la PCR, proteína C reactiva. La proteína C reactiva es una pentraxina, ¿ya? Y estas pentraxinas aumentan su cantidad en inflamación. O sea, el hígado que produce pentraxinas, cuando hay una inflamación en algún sitio, ese tejido inflamatorio manda señales como interleuquinas al hígado y hace que el hígado produzca más
proteína C reactiva, pero también el hígado produce más factores del complemento, como hemos visto hace un rato. ¿Sí? Así que en inflamación produce todo eso. Es por eso que aumenta la PCR. Cuando hay una inflamación en algún sitio, el hígado empieza a producir. ¿Qué hacen esas pentraxinas? Se adhieren a la superficie de los patógenos en la sangre y en la linfa. Y se considera que son ancestros de los anticuerpos. O sea, antes de que aparezcan los anticuerpos nos defendía la proteína C reactiva, por ejemplo. Ahí está una pentraxina. Esta puede ser la proteína C reactiva. Tienen 5 partes, de 1, 2, 3, 4 y 5, formando un hoyo o un agujero en medio. Se unen a los patógenos y tienen casi la misma función que los anticuerpos y por eso son ancestros de los anticuerpos. Miren, pueden neutralizar virus, los anticuerpos también neutralizan virus. Pueden opsonizar bacterias, virus, hongos, también los anticuerpos opsonizan. Pueden regular el complemento, pueden activar el complemento directamente por la vía clásica. Recuerdan que por la vía clásica se activaba con las inmunoglobulinas, también pueden activar la vía clásica, ¿no? Pueden activar la vía complemento por las lectinas o pueden activar por la vía alternativa, ¿no? Parecen anticuerpos. También pueden controlar el tráfico de neutrófilos, de dónde a dónde van. Pueden atraer neutrófilos, ser quimiosinas, e interactúan con los receptores que tienen los fagocitos, los receptores para los anticuerpos. Y también actúan quitando los restos de las células apoptósicas. Entonces se parecen bastante a los anticuerpos. Son anticuerpos prehistóricos, ¿ya? La proteína C reactiva. Entonces, cuando tengan un paciente con proteína C reactiva, o sea, PCR elevada, ustedes saben que tiene inflamación en algún sitio. Es muy inespecífico, pero saben que tiene una inflamación. Muchas enfermedades, como por ejemplo la artritis reumatoidea, se controlan midiendo el valor de la PCR. Si el paciente está con inflamación, digamos con 50 de PCR, empieza hoy día tratamiento y yo en un mes le mido y si esa PCR de 50 bajó a 20, estoy yendo bien. Si el siguiente mes bajó a 2 a 3, excelente, controlé la inflamación, ¿no? Y si no la bajé, significa que la inflamación no está controlada. Muy bien, entonces vamos a detenernos acá porque ahora ustedes van a hacer el post-test, ¿ya? Las preguntas de la clase. Y después vamos a ver el post-test. Voy a darle pase a los organizadores. No se vayan porque vamos a resolver las preguntas dentro de un ratito, ¿eh? Ya chicos, prosiguiendo con la dinámica, ahora les voy a enviar el link del post-test. Tienen de 5 a 7 minutos para que lo resuelvan. Luego no abandonen la reunión porque el doctor va a resolver todas las preguntas. Si no han entendido algo, también le preguntan. El link les voy a pasar por este chat de la Ahí les ha pasado Talía el link del post-test en el chat de esta presentación, ¿ya? Vayan, resuélvanlo y nos vemos en 7 minutos.
Vale, chicos, espero que hayan resuelto las preguntas. Doctor, ya puede continuar. Claro, vamos a seguir. Y como ya les dijo Talía, pueden hacer preguntas de alguna duda, algo que hayan leído, ¿ya? Vamos, yo voy a ir avanzando respondiendo las preguntas que ha venido en el post-test y de ahí ustedes pueden hacer y resolvemos unas cuantas dudas. Vamos a presentar de nuevo. Muy bien, las preguntas de la clase. Pregunta 1. ¿Cuál es el enunciado incorrecto? A ver, empezamos, ¿ya? Dice A. Las superficies mucosas son mejores que las cutáneas para la colonización por microorganismos comensales, ¿verdad? Por eso le decíamos que el intestino tiene más microorganismos comensales que la piel. B. La piel proporciona una mayor área de superficie que las mucosas para los microorganismos. Falso, ¿no? C. Hay 10 veces más bacterias que residen en los intestinos que el número de células en el cuerpo humano. Verdadero, ¿no? 10-1 es la relación más o menos. D. Es frecuente que las bacterias comensales vivan en simbiosis con sus hospederos humanos. Es súper frecuente, por eso nosotros vivimos con tantas bacterias. E. Durante la gestación en los mamíferos el feto no tiene microorganismos comensales. Verdad, el feto es estéril, ¿no? Así que la falsa es la B. Sigamos. 2. Todos los siguientes son verdaderos sobre algunas o todas las proteínas del complemento, excepto A. A ver, son solubles y se unen a la superficie del patógeno. Cierto, todo eso nos hemos pasado diciendo en la clase. B. Participan solamente en la inmunidad innata. Falso. Participan en la inmunidad innata y también en la adaptativa, o sea, también se pueden activar por anticuerpos, ¿verdad? Esa es inmunidad adaptativa. C. ¿Están libres en el líquido extracelular sangre y linfa? Sí, ¿verdad? D. Facilitan la fagocitosis, de hecho, opsonizan a los patógenos y facilitan que estos se coman, o que los fagocitos se coman a los patógenos. E. Se elaboran como simógenos, o sea, como formas inactivas, ¿verdad? Así que la B. 3. ¿Cuál de los siguientes no describe el resultado de la activación del complemento? A ver, si se activa el complemento, ¿hay quimiotaxis? Sí, porque C5A y C3A son quimiotácticos, ¿no? Así que sí hay quimiotaxis, vienen las células. B, opsonización, también. ¿Cuál era el opsonizador? C3B. C, vasoconstricción, no hay. ¿Qué cosa había? Más bien C5A y C3A producían vasodilatación. Proteólisis, sí. Por ejemplo, al formarse el C3B, BB, que es el C3 convertasa, hay proteólisis. ¿Qué cosa proteoliza? Proteoliza al C3. Lo proteoliza en C3A y C3B, ¿cierto? O sea que sí hay proteólisis. Permeabilización de membranas, también decíamos que el endotelio, se forma el complejo de ataque de membrana, el MAC, ¿sí? Y se formaban con esos poros en las bacterias y había permeabilización de membranas de bacterias. Y en la hemoglobinuria paroxística nocturna se permeabilizan las membranas de los glóbulos rojos. Entonces tenemos que la C es la falsa, ¿no? Dice, no describe el resultado de activación del complemento. 4. ¿Cuál de los siguientes no es un ejemplo de una proteína de control? A ver, factor acelerador de descomposición sí era una proteína de control, ¿sí? Aceleraba la descomposición del complemento. Factor H, sí, ¿no? Factor H y factor I también, ¿verdad? Actuaban juntos, factor H como el factor I. ¿Factor B es de control? No, el factor B es una parte del complemento. ¿Recuerdan ustedes? El C3, ¿no? El C3B se podía unir al factor B, a la porción A, y formaba al BB, ¿no? Y formaba la C3 convertasa. O sea, factor B no es una proteína de control, es una proteína del complemento. D, cofactor de membrana, sí, ¿no? Igual que el DAF, el MSP, destruyen al complemento
que se está activando en las membranas de las células humanas o de las células de mamíferos. El factor D, properdina también, ¿qué hace? Rodea a este complejo, ¿no? Y lo protege, lo estabiliza a la membrana del patógeno y lo protege. Entonces, la C no es un ejemplo de proteína de control. 5. En el sistema de complemento, la vía alternativa es ¿qué cosa? ¿Dependiente de anticuerpos? No, ¿verdad? La que es dependiente de anticuerpos es la vía clásica. B, independiente de anticuerpos, sí. Y no necesita anticuerpos, no hemos hablado en esta clase que los anticuerpos serán necesarios para activar el complemento por la vía alternativa. C, tiene dos componentes, C1 y C2, nada, le hemos estado hablando puro C3 y de ahí C5, 6, 7, 8, 9, ¿no? D, fue descubierta antes que la vía clásica, falso, la vía clásica fue descubierta primero. E, ¿solo se activa en presencia de virus? No, se activa en presencia de virus, bacterias, hongos y parásitos. Entonces, ahí tienen la respuesta a la B. 6. Señale cuál de estos componentes del complemento tiene actividad anafilotóxica más potente. ¿Cuál era? De frente, C5A. Decíamos que C3A y C5A son anafilotoxinas, pero la más potente era la C5A. La D entonces. 7. ¿Por qué no se activa permanentemente la vía alternativa del complemento en solución? A, dice porque necesita la cooperación con anticuerpos. B, por la acción inhibitoria del receptor de complemento. C, por la acción inhibitoria del inhibidor de C1. D, por la acción de la vitronectina. E, por acción inhibidora del factor H. ¿Cuál de estos de ahí es inhibidor del complemento? El factor H es el único inhibidor, ¿verdad? Todos los demás son distractores, así que es la E. 8. ¿En qué sitio anatómico residen las células de Panet? ¿Dónde? En las criptas intestinales, ¿verdad? Aquí están. Y estaban produciendo las defensinas. Sí, las defensinas. Esas células de Panet también tienen receptores, ¿sabes? De por sí también, ¿cómo hacen para producir defensinas? Las células de Panet tienen unos receptores en su superficie llamados los Toll-like receptor que vamos a ver en la siguiente clase. Entonces, de esa manera pueden, igualito que los macrófagos, pueden reconocer a las bacterias y empezar a producir como resultado las defensinas. 9. Empareje las columnas. A ver, A, macroglobulina alfa 2. ¿Qué cosa era? Es un inhibidor de la proteasa soluble, ¿sí? De proteasas. B, las defensinas, ¿qué son? Son péptidos anfipáticos que comprenden dos clases, alfa, beta, y penetran y alteran las membranas microbianas. C, sistema de coagulación. Inhibe la diseminación de patógenos al formar coágulos. D, la bradicinina, ¿qué es? Es un péptido vasoactivo, ¿sí? Que facilita el reclutamiento de mediadores de la inmunidad innata, porque causa vasodilatación. Entonces, aparecen más mediadores de la inmunidad. Y la E, criptirinas, son un tipo de defensinas alfa producidas por las células de Panet. Y se llaman criptirinas porque las células de Panet se ubican en las criptas de las vellosidades. Entonces ya saben, ¿cuál es la respuesta? La E, ¿verdad? La 3 y así, ahí está. Y la última, ¿a qué germen es más susceptible alguien que tiene deficiencia congénita de algún factor del complemento? Dijimos a Neisseria meningitidis y por eso puede presentar cuadros de meningitis, con todo lo que esto significa. Muchas gracias. A ver, vamos a ver si alguien tiene preguntas, las resolvemos. Sí, chicos, ¿desean alguna consulta? Buenas noches, doctor. Yo tenía una duda. Hola, Catherine. Sí, en pediatría nos enseñaron que lo No te escuché bien, no te escuché bien, está un poco borroso. De nuevo, plantea la pregunta, por favor. Ya, en pediatría, ¿se me escucha? Entrecortado. A ver. Ya, en pediatría nos dijeron que la glomerulonephritis
post-estreptocócica, o si no lo escribo mejor, porque No, creo sí, te que no se me escucha. estamos escuchando. En pediatría les dijeron que en la glomerulonefritis post-estreptocócica. Sí, el C3 y C4 bajan. Y en cambio sospecharías de lupus si el C4, no, el C4 es normal en la post-estreptocócica, pero si la C4 baja, sospecharías en lupus. ¿A qué se debe esto? ¿Por qué el C4 cambia en lupus y en la post-estreptocócica no? ¿Cómo? Eso es algo muy, muy, muy sutil, ¿no? En realidad lo que sucede, por ejemplo, yo tengo una persona joven que hace glomerulonefritis, hace su síndrome nefrítico y todo eso. Entonces yo le mido, bueno, para empezar, la causa más frecuente de esa glomerulonefritis probablemente sea de una postestreptocócica, tal como estás diciendo. En la postestreptocócica se consumen el C3 y el C4, ambos, no solo uno, ambos. Pero la diferencia con el lupus es que en la postestreptocócica estos se consumen y que están bajos durante durante 4 semanas en promedio, hasta 5 o 6 semanas, y luego regresan a la normalidad. En cambio, en lupus siguen indefinidamente consumidos mientras siga activa la inflamación. Es una diferencia. Ahora, que haya una diferencia entre el número de C3 o C4 es algo bastante sutil, que en algunos casos se puede dar, pero no en todos. Básicamente la diferencia es esa. En la postestreptocócica el C3 y C4 bajan y al mes regresan a lo normal. En cambio, si no regresa, tengo que hacerle biopsia, porque puedo pensar que es lupus, que es vasculitis, que cualquier otra cosa que consume C3 o C4. Gracias, doctor. Sí, ahora ya está claro. Nada, Kate. Doctor, tenemos otra pregunta. Dice, en un pedido de laboratorio se puede pedir complementos. ¿Qué complementos se piden con mayor frecuencia? Miren, con mayor frecuencia van a tener disponibles el C3 y el C4. Eso es lo que van a tener en los laboratorios casi de todo sitio. Ahora, si ustedes quieren dosar otros factores, pueden dosar todito los factores, o casi todos los factores del complemento, pero para eso necesitan unos laboratorios mucho más especializados y el costo también es mucho más caro. Por eso es que han visto que el C3 se activa y se rompe y se consume más rápido. Entonces es más fácil que yo encuentre una deficiencia de C3 en una enfermedad que consume complemento. Pero si yo quiero dosar específicamente cada factor del complemento, yo puedo solicitarlo a un laboratorio mucho más grande. O sea, pongámosle el ejemplo de la glomerulonefritis postestreptocócica que nos dijo Catherine. Yo podría dosar todos los factores del complemento, pero el que más bajo va a estar probablemente sea el C3. ¿Por qué? Porque el C3 ya hemos visto que es el que se rompe más rápido, se cinde más rápido que los demás. O sea, como hemos dicho que el C3 era el más importante, es porque el que más rápidamente se rompe, ya en casi todas las vías de activación. Es por eso que es el que es más probable que yo lo encuentre bajo. Pero si yo estoy sospechando de una deficiencia de C8, C9, por ejemplo, sí puedo pedirlos en ese caso. ¿Ya? Pero lo que va a estar más disponible es C3 y C4. Ya, doctor, no hay ninguna pregunta. Bueno, agradecerle, doctor, por la ponencia y chicos, decirles algo último de que todos los jueves a las 8 p.m. tenemos la siguiente clase, va a ser la sesión número 3 y separen esa fecha. Bueno, unas palabras que le quiere decir, doctor, a los chicos. Muchas gracias por estar acá. No se olviden de darle una ojeada a cualquier libro de inmunología. La siguiente semana vamos a ver sobre todo los Toll-like receptor, los receptores ya que activan al macrófago, ¿no? Un poquito véanlo, un poquito denle una ojeada. Hay partes que no lo van a entender, pero ya con que hayan leído algunas partes y aquí lo vamos a reforzar muy bien. Ya nos vemos el siguiente jueves. No se olviden, todos los jueves hasta diciembre. Chao. Ya, chicos, concluimos con la sesión. Gracias por su participación.